Pasada la mitad del gobierno de Gustavo Petro, el clima social comienza a hacerse complejo, originado por las protestas en el desencanto y hasta rabia, la insatisfacción de muchos de los sectores que votaron por Gustavo Petro, pensando que haría un gobierno que mejoraría el bienestar de las familias. El aumento de la CPM es la gota que derrama la copa. Pero vienen muchos problemas porque Gustavo Petro parte de una concepción ideológica que, por cierto, está trasnochada en todo el mundo, y es que el Estado debe ser el prestador directo de los servicios públicos y el garante de los derechos. Por eso ha querido dejar de lado al sector privado, que ha intervenido en los temas de salud, de educación, de servicios públicos, de construcción de vivienda, de carreteras. Esto ha traído que se consolide la teoría ideológica, económica de Gustavo Petro del decrecimiento, es decir, que la productividad no importa, que Colombia con sus solos recursos naturales es capaz de proveer la alimentación, porque tenemos cómo cazar, cómo pescar y cómo producir desde el sector agropecuario unos bienes para la alimentación, dejando de lado la realidad que hacemos parte de una comunidad global que además tiene una economía de mercado. La otra línea ideológica que ha hecho mucho daño es despreciar los combustibles. El petróleo, el carbón, el gas natural. Gustavo Petro considera que no deberíamos producirlos ni consumirlos. Sin embargo, pues estamos en graves riesgos ya de desabastecimiento de combustibles, de gas natural, y además con un impacto sobre la economía de la nación y de las entidades territoriales. Al desincentivar la producción de estos sectores y no estar proyectando la exploración para producirlos más adelante, ha afectado gravemente el presupuesto general de la nación y de las entidades territoriales. El discurso de Gustavo Petro se basa en dividir a la nación entre ricos y pobres y busca crear segmentos de la población, y por eso habla de indígenas, de afro, de obreros, de pequeños transportadores, de economía popular. Fue un discurso efectivo para ganar las elecciones. Sin embargo, recordemos que Petro ganó con algo más del 50%. Es decir, Colombia estuvo dividida entre quienes no votamos por él y quienes creyeron en su discurso. Y ahora, como la insatisfacción ha aumentado, pues hay un clima bastante complejo. El gobierno perdió credibilidad rápidamente porque sus actos han sido contrarios a su discurso. Recordemos que los escándalos de corrupción nacieron de su propia familia y de las personas más cercanas. Además, ha tenido exceso de gastos, de burocracia, como si los dineros públicos no tuvieran ninguna clase de dolientes. Las negociaciones corruptas con congresistas que no representan los intereses del pueblo colombiano desvirtuó por completo su discurso anticorrupción. No ha hecho un buen gobierno. Trajo un equipo de personas que no tenían los conocimientos y las competencias técnicas para manejar los diferentes renglones y sectores del país. Dejó de lado experiencia de personas que llevaban muchos años trabajando técnicamente en el gobierno nacional. Dejó de lado alcaldes y gobernadores porque quiere con intención política llegar directamente a las comunidades, y como dijo su anterior director de planeación, lo que ha hecho es un menudeo del presupuesto general de la nación que ha llevado, entre otras, a que la ejecución sea muy baja, despreciando la posibilidad de que el propio sector privado siguiera apoyando la construcción de carreteras, el sector de infraestructura en agua potable, en alcantarillado, en telecomunicaciones, en vivienda, con una afectación directa sobre la actividad económica, lo que es la generación de empleo y obviamente también la actividad comercial. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo la tarea. Colombia es un país lleno de gente trabajadora, pujante. Todos queremos garantizar un mejor futuro para nuestros hijos, así es de que no podemos bajar la guardia.
Ya no quedan sino 23 meses del gobierno de Gustavo Petro. En poco tiempo arrancan las elecciones para Congreso y para Presidente de la República. Que los sectores académicos, los gremiales, quienes tienen centros de pensamiento, empiecen a pensar cómo vamos a reconstruir a Colombia. Cada uno de nosotros tenemos una tarea por hacer. No perdamos la esperanza ni la confianza en los otros.